Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a tu primer jale. Retomando otra vez de nuevo estas entrevistas por un lapso ahí nos estuvimos un poquito fuera del ritmo que llevábamos. Di la verdad, güey. Pues Perdiste los audios. Sí, no. No, yo los perdí, la neta. No es cierto, no se crean. Somos bien profesionales aquí, no se pierde nada. Y de todas maneras también estamos metidos en muchos otros compromisos, así que una vez más con nosotros está aquí Alfredo Flores, quien es director de la compañía Veintitantos Teatro. Aplausos digitales. ¿Cómo estás, Alfredo? Muy bien, gracias. ¿Qué tal tu día? ¿Todo chido? Todo chido. Ya está haciendo frito, ¿eh? Ay, gracias a Dios. Sí, pinche calor no está chido, la neta. Sí. Oye, estás aquí, vamos a retomar la historia que ya, la verdad, no me acuerdo mucho, o sea, muchas veces es como que... Qué bueno. Era un podcast de casi 3 horas, güey. O 2 horas. ¿Cuánto duró, Elias? Como 2 horas con 15. 2 horas con 15. 15. A la verga, güey, no, sí estuvo larguísimo. Está bueno el chisme. Está bueno el chismecito que nunca van a ver. Bueno, pues vamos a darle entonces de entrada ¿no? a esta entrevista, plática, con la pregunta obligada. Siempre es, ¿cuál fue tu primer trabajo que hayas recordado tú estando joven? Pues mi primer jale literalmente fue ser un cerillito. Yo era un cerillito, güey. Sí. Todos. Todos lo fuimos en algún momento. Bueno, supongo que casi todos. Debe haber personas que no hayan experimentado esa maravilla de crecer. El Yair. Esa maravilla de ser cerillito. Es que había cerillitos, güey. Yo era de Colonia. Ajá, era cerillito de Colonia, güey. Nosotros fuimos cerillitos, creo que de la misma Soriana, güey. No me acuerdo, algo así. ¿Soriana Homero? Creo que no. Casi, pero no. No, casi, pero Simón. Ajá. Sí. Pues está chido, güey. Es el mismo concepto en la mañana morritos y luego el siguiente horario era de viejitos y luego de chavos. ¿Viejitos o sí? Se me hace que no, éramos puros niños en aquel... No, a mí sí me tocó acá maquilearle con señores, güey. Bien cabrón, sí, güey. ¿Cuántos años tienes? 31. 31. Sí, no, sí está más grande que nosotros. Sí, hay unos años de diferencia. Porque me acuerdo que sí, yo entré y éramos puros niños en el turno matutino. A veces me tocaba matutino y a veces vespertino. O sea, ¿te cambiaban el horario, güey? Sí, ¿tú crees? Así como negreándonos, así. O sea, sí, pero no mames, güey. ¿Por qué te cambian el horario, güey? Qué ojetes, güey. Y es que estábamos en vacaciones de verano. Me acuerdo que eran vacaciones. Entonces todos los niños de ahí de la colonia de Paseos de Chihuahua, que es de donde yo soy, básicamente pues se avalancharon para que querían ser cerillito, ¿no? Querían tener su vida. Era la moda, güey. Era la moda. Si no podías ser cajero, tienes que ser cerillito, güey. Sí, bueno. Y después de cerillito te ibas a cajero. Es una triste historia, amigos. Así puedes pasar años en una tienda, güey. Como 11. Bien contados. Sí, güey. Aprendiéndote los códigos desde que era cerillito, güey. Ya sé. Y en tu caso, por ejemplo, ahí con con esa experiencia de ser cerillito, ¿qué es lo que veías? Por ejemplo, ¿cuántos años tenías? Híjole, pues ¿cuántos tendría? No sé si entre unos 10 y 12 años, más o menos. 10 y 12 años. El máximo eran 15. Estar tratando con señoras, señores, familias, borrachos, güey. De todo, pero estaba bien chido, fíjate. Yo tengo la memoria bien clara. Digo, obviamente no me acuerdo de todo, pero tengo bien clarito una vez que una pareja, un chavo y una chava, hay más o menos jóvenes de unos 30 años. Ay, más o menos ya de nuestra edad actual. Ándale, joven. En algún momento algún otro cerillito se acordará de nosotros. Exacto. Su pinche madre. Ay, aquellos señores jóvenes. Pero total que me acuerdo mucho de ellos porque me hicieron, llevaban 2 carritos, entonces yo tuve que empacar solo todos los productos que llevaban en esos 2 carritos y terminé bien cansado, me acuerdo, porque había toda una técnica, o sea, te enseñaban a empacar bien, propiamente. Sí. Y yo bien nerd me ponía a intentar hacerlo así correcto. Era como jugar Tetris, güey. Sí, con la mercancía de Simón. Sí. Y total que al final me dieron 50 pesos
Y yo renuncié ese día. Fue así como, ya con esto tengo para Tengo todo mi el aguinaldo, verano. pero ya Sí. me voy. Ay, no mames, güey. Ya con esto me completo todo lo que... Ajá. A mí las fechas que más me cagaban era, bueno, cuando era empacador, que me cagaba ir a trabajar, era Día de las Madres, güey, Día de Brujas, y Navidad. Hijo de su pinche madre, güey. Era un horror, güey. Sí, me imagino. Eran filas, o sea, neta, en ese entonces había filas, o sea, donde están las cajas y llegaban casi a la mitad de la tienda, güey. Así estaban todas las pinches cajas abiertas, güey. Y luego la supervisora en chinga y nos volteaba a ver así con cara de ni se atrevan a irse, culeros. Y nosotros así con cara de tenemos 12 años. Esto es explotación laboral. ¿No les pasa que también de repente, o sea, van a la supermercado y ven, no sé, con la persona que van acompañando y que empieza a meterla, o sea, a empacar y lo se nota que nunca fue cerillito, ¿no? Que es algo que ya sabes quién empaca y quién no. Sí, que meten las verduras con los cereales y las No, lapas encima y es como, no, Güey, así no va. lo más, ay, güey, qué buen tema. Mira, ¿qué es lo más culero que hayas visto que empacaran? O sea, a mí me llegó a tocar ver que ponían tomates abajo, güey. Y luego encima de los tomates, güey, ponían acá cosas pesadas, ¿no? Sí. Latas así. Sí. O huevos abajo, güey, y latas. Yo, güey, ¿por qué empacan los huevos, güey? ¿Qué pedo, güey? No mames, a mí nunca me tocó que empacaran huevos, qué Digo, horror. Ay, me pone bolsita, es que vengo caminando. Póngame doble bolsa. Y yo, Sí. no mames, señora, bichi, trae unas papitas y ya. Ya Quieren ponían bolsas, chicles, güey. ¿no? Sí, Sí, güey, no mames. A mí sí me llegaron a madrear muchos productos así. neta. Y me frustraba porque yo sí empacaba bien. Sí, sí, yo también empacaba bien, la verdad. Simón. Me gané esos 50 pesos a pulso. Ay, a mí me dieron una vez Y como un renunciar. peso, güey, por empacar un chingo. También pasaba. güey. Es que eso era lo malo, era como un volado de que te podían dar mucho o nada. Ujú. Hasta te podían dar nada por empacar un chingo. Ay, muchas gracias. Yo sé que Soriana le paga acá. Güey, ponle focas a Soriana otra vez. Sí, Y en está. el caso, o sea, por ejemplo, pues, para ti que... O sea, ese periodo, ¿cómo después también te causó algo en ti para después, no sé, renunciar y luego buscar otro trabajo? ¿O cuánto tiempo pasaste sin volver a encontrar un...? Uy, no, yo creo que ya después duré ese verano, nada más. No le seguí porque pues empecé clases o se me hace que hasta renuncié antes, ¿eh? Fue así como, pues no, esto no es lo mío. A mis 12 años yo ya sabía que era No lo es mío. lo mío, ¿sí? trabajar. Sí, Yo trabajar en Como general. Cantinflas, vamos a meter aquí el video de Cantinflas. Sí, man. Ahí salió el video, grandiosísimo Encontramos un video video. de Cantinflas con el diablo. Ajá. Y le dice, no llores, diablo, acá, póngate a trabajar. Y luego Queda perfecto. El diablo le dice que ¿y usted ha trabajado? No, nunca he podido trabajar y espero firmemente nunca hacerlo. Ay, qué Cantinflitas. chido no tener que trabajar, la verdad. ¿Y cómo sobrevivías? O sea, ¿estabas estudiando? ¿Tenías beca o algo así? ¿Eras chico Sí, matadito? vaya, yo, ¿qué sería? Yo creo que en la prepa es cuando ya conseguí beca. Ajá. Ya hasta después, entré al TEC de Monterrey y entonces pues conseguí una beca académica. Sí, ¿El por TEC exámenes. tiene prepa? ¿Sí tiene prepa, no? Sí, tiene sea, secundaria también. No Ujú. mames. Eso no lo sabía, güey. Sí, sí, sigues todo el caminito desde la secundaria hasta la universidad de la maestría. Pura pública, vatos. Pura pública y no becado. Ay, qué jodidote, güey. Pero de hecho a mí me tocó los dos porque en la secundaria sí estuve en una secundaria pública. ¿Y cómo sentiste el cambio, güey? Bien, cabrón. La neta sí se siente. No sé si sea la misma experiencia para todos, pero para mí sí fue un cambio acá muy drástico de estar en una escuela gigantesca con 60 personas en los salones que a veces no alcanzabas banca y tenías que ir a otro salón a buscarla para poder sentarte. Estaba en la 15 yo. Y las ventanas rotas y las bancas rayadas. ¿Compartías y calendario o pinche chismógrafo con el que iba en la tarde, ¿no? Sí, conocías al que se sentaba en la banca de la tarde. Este güey le está continuando el dibujo, güey. Y ahí iban los dos, güey. Sí, que estaba lleno de dibujos obscenos, la verdad. Está chido, está chido. ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué dibujaríamos tantos
Bien obsesionado. Bien obsesionado, ¿no? ¿Qué pedo, güey? Sí. La hormona, amigos, está fuerte la hormona. Pero total que pasar de eso a entrar a una escuela privada donde pues obviamente todo estaba muy cuidadito, ¿no? Todo el mobiliario nuevo y demás. Había tendencia. Había tendencia. Y teníamos, creo que éramos como unos 20 personas y mucho por salón. Pero aparte lo que generó el cambio más drástico para mí fue que pues a mí me tocó estar en los grupos donde estaban los niños que venían de la secundaria del TEC de Monterrey o de otras secundarias privadas, porque te dividían. En aquel entonces hacían esto que considero bastante drástico. Dividían los salones por nivel de inglés. O sea, te hacían un examen de inglés y dependiendo de tu nivel te ponían en el grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10. Carlos, Entonces, exacto. No mames. O sea, literalmente los que no sabían inglés estaban en el 10. Y era una burla constante. O sea, pero empezaban como el número mayor eran los más madreados. O sea, el número 10. El número 1 éramos los chidos. Chingones. Los que sabíamos Ay, inglés. güey. Sí. No mames. English. ¿En qué número estabas tú? En el 1 y en el 2. Pero es lo que te digo. O sea, a mí me separaron de muchos amigos que quedaron en los grupos un poquito. Pues no me acuerdo si quedaron en el 10 o quedaron un poquito antes, ¿no? Pero nos separaron. Entonces yo quedé en esos grupos y era una burla constante. O sea, yo ahora lo veo y digo, ¿cómo se atrevían a hacer esa segregación tan extraña de los niños? O sea, clasismo intelectual. Exacto. En su materia de hoy, clasismo número 1, anótenle. Los del número 10 no valen. Sí, porque si era así como que los del 10. Y yo, los del 10 son mis amigos. Nomás para que no en la digan escuela nada. era como por el grupo de. Cuando hacías el examen de admisión, pues te acomodaban conforme tu resultado, ¿no? Ah, también. En la mayoría de los casos, la neta también aplicaban el de, ay, ya no hay espacio, güey, mételo en el que sea. Entonces terminaban güeyes bien inteligentes en un grupo de bien desmadroso, ¿no? Ajá. Entonces que iban del A al D, me parece. Ujú. Yo estaba en el J. No mames. No manches, en el J, ¿es en serio? Sí, hay una historia que la podemos corroborar. Creo que tengo el diploma por ahí, güey. Me dieron el diploma al mejor promedio, güey. Tenía un 7.3, güey. No. Entonces mi mamá ya iba bien pavo real. Acá, no, mijo, primer lugar, güey. Le dan el diploma y a la madre, güey, se cagó. Y ahí me empezó a creer cuando le decía, mamá, es que todos reprobamos. O sea, nunca me creían ese pedo hasta que pasó eso y me dijo, ay, cabrón, no, sí, güey. Tan raros ahí. Pero sí, y pues, los pinches profes, güey, que nos tocaban también se mamaban. Claro. No, y acá era un poquito diferente porque te digo, era acomodado por el nivel de inglés, entonces realmente había muy buenos alumnos en todos los salones. Simplemente eso de que no supieras inglés, sí les daba pie a que fueran pues mamoncitos los pues niños, yo considero que un buen alumno, más que inteligente, tiene que tener ingenio. También, porque sí. hasta para hacer trampa necesitas tener cierto ingenio, güey. De que no se De enteren hecho. los profes, de que tus papás o aquello, o sea, no sé, hay gente que es mala en matemáticas, ¿no? Y que le va muy mal en matemáticas, pero de alguna manera pasó, nadie se dio cuenta. O sea, eso es, supo resolver un problema, güey. De O hecho, sea, eso para mí es debería ser una buena materia eso, güey. ¿Qué materia considerarías tú que estaría chido que dieran? O sea, por ejemplo, que en lugar de que te dieran una materia súper compleja, güey, ujú. que obviamente todas las ciencias tienen su lugar y su que ver, ¿no? O sea, pero por ejemplo que te dieran nutrición, sexualidad, pero bien, o sea, Sí. una clase bien, ¿no? Sí. Yo considero que muchas de las personas que tenemos sobrepeso, porque tengo sobrepeso, es porque no sabemos comer bien. Entonces, si nos hubieran dado nutrición desde el principio, tal vez tendríamos una noción de Sí. qué cosas, ¿no? De hecho, la sí. desgracia era pública. No, pues digo, o sea, el intento de clase de sexualidad que nos llegaron a dar fue No. ponerle un condón a un pepino, güey, y Sí. la maestra toda ondeada. Sí. Y fue una clase en los 3 años, güey, Sí. o sea,
No mames. Y si había chavas embarazadas en la secundaria y en la prepa, güey. Yo no mames. Claro, teníamos muchas dudas y las estábamos resolviendo de la manera no adecuada. Cagándolas. Las resolvimos bien cagándolas, güey. Sí, si no tengo pepino. Oye, está muy grande ese pepino. No tendrá zanahorias babies acá. Ya sé. También te metían complejos, así que ese tamaño tiene que ser. Ajá, güey. Sí, es como que muchos chavillos también están muy educados por la pornografía, ¿no? Y es como que, ay, cabrón, güey, no mames. No, pues es irreal, güey, casi todo eso, güey, no mames. Sí, es cierto. Y sí, yo considero que debemos de haber tenido clase de sexualidad, de nutrición. A mí jamás me dieron una clase de nutrición. Yo toda la vida he comido súper mal. Apenas ahorita a mis 31 años estoy empezando a comer verduras. Hazme el chingado, por favor. Yo llevo como una semana sin tomar agua. No se crean, sí estoy tomando agua. El café. No. Sí, y ¿qué otra cosa también? No sé, estaría bueno que te dieran una clase para saber lidiar con... Resolución de problemas. Resolución de problemas, sí, a fin de cuentas. De hecho, salió una noticia hace ratito que estaban ya intentando meter educación financiera primero. También. Sí, que todo el mundo sepa hacer una factura, güey. Eso sería un gran favor. O sea, imagínate a lo mejor y que los desde chavito te digan, no, ahorra, no gastes en pendejadas y así. Que te enseñan a diferenciar finanzas personales y así. Su dinero de los impuestos, verga, güey, todo ese pedo todavía seguimos batallando. Bien cabrón, güey. Sí. Que hasta los niños pagan impuestos cuando van y compran una coca. Y por ejemplo, ¿qué fue lo que o sea, pasaste la prepa y que terminaste decidiendo de carrera? De estudios, ajá. Terminé la prepa y decidí, fue un momento bien crítico porque haz de cuenta que yo originalmente elegí estudiar ciencias de la comunicación, que es lo que muchos actores y artistas terminamos estudiando aquí en Chihuahua. ¿Por qué crees que sea eso, güey? Pues porque es lo más cercano a la televisión, el cine y demás, ¿sabes cómo? No, realmente está Bellas Artes, sí, por supuesto. Pero si no eres una persona que tenga bien claro que quiere hacer teatro, por ejemplo, pues está cabrón. Si le buscas por otros lados y ciencias de la comunicación mínimo te ponen una cámara y te enseñan ciertas cosas que pues a final de cuentas son útiles para ese campo, ¿no? A final de cuentas nada que ver, pero... Sí, pero descubres el mundillo, ¿no? Es como que, pues sí me enseñaron a usar una cámara, pero está más orientada a medios, ¿no? A tele. Exacto. Entonces, pero ya empiezas a investigar un poco de que, esta cámara graba así, para esto es esto, un full frame. Exacto. Ventajas del internet. Aprovechen un chingo el internet. Aprovechenlo, sí. Sí, no mames. Porque francamente, por ejemplo, yo elegí esa carrera, pero a final de cuentas no me fui por ahí. Días o meses, no sé cuánto sería, antes de que empezáramos las clases, fui y hablé con la directora y me cambié de carrera. Porque, no sé, como que no tuvo un buen recibimiento el hecho de que yo anunciara que iba a estudiar esa carrera. Me acuerdo mucho de un profe que les platiqué la vez pasada que vine, que literal me dijo, pero ¿y tú cómo vas a estudiar ciencias de la comunicación si ni hablas? Porque evidentemente sí. El colmo de eso de varios. Sí, pero es muy común. Hay mucha gente que no habla y de todas maneras estudia ese tipo de carreras y se dedica al arte y demás, ¿no? A eso voy a aprender, profe. Sí. Pero total que, pues, a mí sí me traumó mucho su comentario porque lo dijo enfrente de todo el salón. Todo el mundo se rió y fue así como, no, pues sí es cierto. No, pues yo mejor voy a ser ingeniero. Tiene más sentido, ¿no? Sí. Entonces yo le diría a los profes que tengan mucho cuidado con lo que le dicen a sus alumnos porque sí nos puede llegar a... Podríamos tener... ¿Saben cuántos comunicadores podríamos haber tenido? O sea, si no hubiera sido... Todos, pero ¿saben cuántos? Podríamos ser el estado con más comunicólogos en el país. Sí. Ya llegamos. Troncos. Sí, troncos. Sí, y total que, pues sí, me sentí, no sé, a final de cuentas dije, bueno, pues... Bajoneado. Bajoneado y hasta cierto punto también, como soy una persona que siempre le está dando vueltas a la cabeza, así fue como, ok, pues tienes razón, o sea, sí tengo así como que ciertas características que van más apegadas con este tipo de carreras que con esta. Entonces, finalmente, me acuerdo que en el examen de aptitudes me salió que iba a ser reportero, que era bueno para ser reportero.
Desde antes tú ya traías esa espina de hacer algo artístico con cámaras o medios. Sí, pero no lo tenía tan claro. O sea, desde niño, yo me acuerdo que desde niño dibujaba. Eso es lo que yo hacía, dibujaba como tipo cómics, llenaba cuadernos y cuadernos con dibujos de historietas. No sé, por ejemplo, veía Digimon o Dragon Ball Z o lo que sea. Beyblade. Beyblade. Sí, también. Sí, me tocó ver todas esas caricaturas, entonces las adaptaba yo en mis cómics originales, ¿no? Y lo que hacía yo es que además de dibujarlas, me encerraba en mi cuarto y me ponía a actuar todas las escenas que estaba dibujando, ¿no? Con la diferencia de que yo no dejaba que nadie jamás me viera hacer eso. Siempre la puerta cerrada con seguro, y si llegaba alguien a entrar a mi cuarto me enojaba un chingo porque me daba vergüenza que me vieran, ¿no? Yeah. Pero verdaderamente pues siempre dije, qué padre poder hacer esto, pero yo no lo sabía encaminar, ¿sabes cómo? Sí. Pues la gente me decía, pues vas a ser dibujante, estaría bueno que seas dibujante, y yo, uy, no, qué hueva dibujar 800 veces un caballo nada más para que cruce un campo, ¿no? O sea, pues no me llama tanto la atención hacer eso. Entonces mi cabecita no alcanzaba a vislumbrar que pues lo que se me antojaba era eso, ¿no? Llevar a la realidad las cosas que yo tenía en la imaginación en aquel momento. Y por ejemplo, en tu cabeza, pues traías toda esta cuestión artística, ¿no? Y a la hora de estar en la escuela, comentabas, por ejemplo, en la prepa, ¿no? Con lo del profe. Con cuestiones que a lo mejor serían de un poco más técnicas, ¿no? De matemáticas y así. ¿Cómo era convivir ese proceso, pues, creativo que tenías en tu mente, pero pues estabas en la escuela y era como que todos querían irse a ingeniería y estás en la edad donde, ¿qué voy a hacer? ¿Para dónde voy? Todo este show. ¿Cómo lidiaste tú con todo ese pedo? Pues te digo, fue así, fue muy difícil. O sea, verdaderamente yo dije, aunque yo sea creativo y lo que tú quieras, porque hasta me acuerdo que la maestra de teatro una vez me dijo, venga a hacer audición porque tiene muy buena voz. E hice audición y tuvimos el primer ensayo. Nos pusieron a agarrarnos las manos y no sé qué ejercicio teatral hacer. Y yo dije, ay no, qué vergüenza, no quiero estar tocando gente y que me toque la gente, ¿no? Entonces verdaderamente fue así, pues como un choque de que sí quiero hacer cosas creativas, pero como que no tengo. Hay que romper cierta barrera que te incomoda, ¿no? Hay una barrera muy grande aquí que no me deja y que si me voy a una ingeniería, pues no voy a tener esa bronca, ¿no? Pues yo perfectamente, la verdad, siempre fui nerd. He sido nerd por naturaleza, o sea, siempre me he enfocado mucho en tanto trabajo como escuela. Entonces, que me fuera bien en la escuela no era hasta cierto punto difícil para mí. Simplemente me enfocaba, estudiaba y pasaba chido las cosas, ¿no? Entonces, pues así fue. Finalmente me decidí por una ingeniería. Estuve ahí estudiándola completa. La cursé completa, a pesar de que yo para segundo o tercer semestre sí le dije a mi papá, me acuerdo que le dije, híjole papá, la neta me equivoqué de carrera, o sea, esto no es lo mío, definitivamente no es lo mío. ¿Y qué te dijeron tus papás? Pues fueron muy comprensivos. La verdad es que mi papá en ese momento fue sumamente comprensivo y me dijo, te entiendo, está perfecto que te hayas equivocado. Yo te diría, pues termina la carrera, termínala, porque ya la empezaste. Aparte de eso, es un paréntesis, no me lo dijo así, pero pues estamos pagando un chingo de dinero por esa carrera. Sí, man. Sí. Entonces, pues sí, termínala, y luego ya ves si te funciona, y si no te funciona, pues le buscas te por pagas otra escuela. Entre paréntesis, sí, supongo que eso quería decir también. Sí, man. Sí, es que eso es algo también que pasa mucho por ejemplo, yo también entré a la escuela, no me equivoqué de carrera, me equivoqué de escuela. Eso también es común. Entonces, como que a los padres les llega pues ese conflicto, ¿no? De que pues sí te gusta la carrera, pero no te gusta la escuela y pues estamos pagando lo que podemos y pues sí es cierto, no es lo que se puede, ¿no? Sí, entonces definitivo. Algunos abandonan la escuela y otros pues sí le siguen por mera, ¿cómo me has dicho, güey? Que era como terminé mi carrera por mis tics de hacer algo, güey, de terminar algo, güey. Sí, también. O sea, hay gente que se clava bien cabrón y que no me gusta, pero ya estoy aquí. Sí. Y hasta que la acaben. Sí. Y no sé si eso es bueno o malo, fíjate. Yo no sería quien para juzgar si es bueno o malo. Yo creo que depende de la persona.
Pero a final de cuentas, pues yo terminé la carrera. Me sentí satisfecho con haberla terminado, pero definitivamente sí tuve muy claro que en cuanto la terminara, lo primero que iba a buscar es empezar a moverme en el campo artístico, buscarle a lo que realmente me gusta. ¿Y cómo fue ese acercamiento? Tuve la oportunidad de conseguir trabajo en Monterrey. En cuanto salí, me dieron trabajo en la ciudad de Monterrey, en una empresa que desarrollaba aplicaciones móviles. Okay. Que por cierto estuvo bien chido porque precisamente me dieron una plaza ahí en esa empresa que era mucho más creativa que técnica. Porque los que salían con mi perfil, yo estudié Ingeniería en Tecnologías de Información y Comunicaciones, se llama. Entonces básicamente como sistemas, ¿no? Una manera muy fancy de decir sistemas con ciertas diferencias. Y la mayoría de mis compañeros estaban yendo a puestos muy técnicos. Entonces cuando yo empecé a hacer entrevistas de trabajo, precisamente me tocó hacer entrevista con esa empresa para un puesto muy, muy técnico. Y literal mi jefe, quien terminó siendo mi jefe, me entrevistó y él fue el que se dio cuenta y me dijo, a ver, Alfredo, pero yo tengo una duda. Si yo te pusiera un problema técnico y un problema creativo, ¿cuál preferirías resolver tú? Y le dije, no, pues el creativo. Y luego me dijo, ok, ¿y por qué estás aplicando para este puesto? Este puesto es muy técnico. Y yo, es que tengo hambre. Hay que comer. Todavía soy un niño, acabo de salir de la carrera, no sé qué es lo que Híjole, quiero. ¿cuánto me va a pagar, oiga? Primero que nada, ¿cuánto me va a pagar? Sí, antes que nada. Entonces te mandó para el área creativa. ¿Creativa? O sea, tenía otro puesto disponible que todavía no anunciaba que estaba abierta esa vacante. Y me dijo, pues... ¿No batallaste cuando te dijeron, Simón, todavía no está planeada ni hay una estructura para esta vacante? Uh-huh. Y te toca a ti formar la estructura, ¿no? De que, ok, el departamento no existe, ¿qué ocupamos? No, pues esto, y empezar, y ese. Ahí empiezas a estructurar un sistema de un departamento inexistente, sí, que a lo mejor está en un plan de desarrollo por una empresa, uh-huh, pero es como que, pues, joven recién egresado, rífesela, haga todo eso. ¿No te pusiste a pensar en ese show? Yo creo que en ese momento no tuve tiempo de ponerme a pensar tan estructuradamente el show, ¿no? Pero sí, ahora que lo veo años después, pues sí es mucha responsabilidad, ¿no? Sí. Era una startup, era una empresa muy, muy pequeñita la que me contrató allá en Monterrey. Y definitivamente, pues es como tú dices, yo era el departamento de dirección creativa, ¿sabes cómo? Sí. Entonces yo tenía que estructurar ese departamento con ayuda de mi jefe, obviamente, que ya tenía más o menos una idea clara de lo que quería. Pero está cabrón. O sea, porque eres parte de una escalerita, ¿no? O sea, uh-huh, ese departamento tiene que hacer cierto trabajo para que otro departamento funcione. Exacto. Entonces, es como que, ok, llegas y pues es un glaciar de nada, ¿no? Y tú, ¿qué? Es como, madres, ¿no? Pues terrible. ¿Qué hago aquí? Pero pues empiezas a hacer, ¿no? De que, ok, como mi departamento... Bueno, en este caso, porque a mí me tocó algo parecido. Uh-huh. Yo fui así de que llegó una empresa donde apenas iban a meter el cotorreo audiovisual. Sí. Entonces, era de, ok, ¿cómo me comunico con el güey que programa? ¿Cómo me comunico con la persona que se encarga de esto? ¿Y cómo me comunico con la persona? Y era como que, ok, porque el departamento de video terminaba colindando con todos, ¿no? Claro. Uh-huh. Entonces, era como que, ok, pues hay que hacer hojitas, ¿no? De un manual. Cuando te toca hacer un manual para una empresa de un departamento inexistente. O sea, a mí me tocó la fortuna de que, ok, llegaste y pues no había, pues, chamba aún de video. Uh-huh. Pero tenías que empezar a ver, vamos a estructurar un manual operativo para ese departamento. Y es como que... Mames, yo no sé hacer manuales y ahí andas viendo, ¿no? Cómo hacer un índice en Word, ¿no? ¡Ah, la verga, güey! O sea, que al final de cuentas te sirve plasmar textualmente cómo hacer un manual. Por ejemplo, hace poquito me tocó hacer uno de todo un proceso que desarrollamos aquí en el estudio para teatro. Y me tocó estructurar un manualito, ¿no? De cómo es grabar teatro a nuestra manera de entenderlo. Claro. Es solo, amigo, lo voy a vender. Está bien chido, está bien chido. Lo voy a vender, para. No, tiene patente. Pero sí, o sea, estructurar todo un proceso en
en un departamento sí tiene su ciencia y valórenlo. Sí. Y si les toca, ese pedo es sin miedo, güey. Sin Vas miedo. a aprender. Vas a aprender un chingo de Sí. cosas. Ahí vas a saber si te equivocaste o no. Definitivamente sí. Sí, y luego sí. estabas en Monterrey. ¿Cómo es Monterrey. el show de mudarse? Fue muy sencillo porque yo tenía muchas ganas de salir de aquí de Chihuahua precisamente por eso, porque yo no veía aquí lo que buscaba. Yo no veía escuelas de cine, por ejemplo, que fue lo primero que se me vino a la mente. Ya después que se me abrió la mente, fue Ahí hay como, industria. pues cine, Sí, ¿no? quiero hacer cine, ¿no? Le decía a un amigo, es que mi sueño es que mi nombre aparezca en los créditos de una película. Ya si aparezco en los créditos de una película, como sea, yo soy feliz. Le dije en aquel entonces, ¿no? Y ya, entonces por eso para mí fue maravilloso la oportunidad de poder mudarme de aquí de Chihuahua. Y en cuanto llegué, pues lo primero que hice fue empezar a buscar escuelas de cine. Afortunadamente ahí había varias opciones, creo que eran como 3 las escuelas de cine que había en ese entonces. No sé si sigan vigentes las 3, pero a mí me tocó estudiar en una de ellas y me metí no a la carrera, sino a un diplomado que era de 3 semestres. Y me acuerdo que inicié y en el primer semestre pues es obviamente el semestre de introducción, ¿no? De que Historia. Léale, escríbale, apúntele bien. Sí, y aparte la introducción también. De hecho, la ventaja que tenía el diplomado es que luego entrabas a la acción. Luego era que Temas de la introducción a guión, póngase a escribir un guión. Sí, Introducción a edición, póngase a editar. Y así. Pues te quitan todo el tronco común, ¿no? Ujú, O sea, Sí, normalmente son 6 semestres, 3 de trunco. ujú. En tercero ya te empiezan a meter como cosas de la carrera. Ajá. O sea, acá sí duras menos, pero es todo Intensivo. a la Sí, carrera. de golpe, así. Que era lo que yo necesitaba, porque ya tenía 23 años de edad para ese entonces y apenas estaba empezando. Entonces yo necesitaba que fuera un proceso un poquito más express, ¿no? Empezar a empaparme de todos esos conocimientos que me faltaban. Y ya empezamos. Y me acuerdo que llegué a un punto en el cual dije, chinga madre, o sea, ya estoy estudiando lo que quiero estudiar, pero ahora no sé qué es lo que voy a hacer en este ámbito, porque para muchas qué soy áreas. bueno aquí. Sí, como, o sea, te encuentras con otro pulpo, ¿no? Otro. Llegas sí. y chingados, ¿y ahora por dónde jalo? Ajá. Para Sí. el cine acá narrativo, artístico, visual, Deja- animación, postproducción, ¿qué Ajá, hago? ¿qué hago? Sí, ¿para qué soy bueno? Porque yo me acuerdo, digo, me ponía a pensar en mis dibujos y en lo que hacía en mi cuarto y decía, pero ¿qué es eso? Aquí, ¿cómo se traduce acá en el cine? ¿Cómo ¿no? meto a Digimon aquí, güey? Sí. Y pues por supuesto que si lo piensas y te sales un poquito de tanto ensimismamiento, pues es escribir, dirigir y actuar, a final de cuentas, ¿no? Ujú. Y editar también un poquito, porque pues estás, Es conocimiento básico de todo. es de base, es de todo, ¿no? Entonces es elegir lo que quieres hacer en cada momento, ¿no? Y en ese momento, pues yo lo único que tenía claro es que quería hacer películas. Así le dije a mis maestros. Y me acuerdo que una vez ya estaba trabajando en mi primer cortometraje que me invitaron a hacer extra, que fue lo que me hizo cumplir mi sueño, porque ya apareció mi crédito ahí en el cortometraje, que estuvo bien chingón porque firmaron con una cámara bien padre, creo que es Arri. Narri, y están bien caras. ¿Sí? Sí, era una camarota así gigantesca que podíamos ver ahí en el monitor perfectamente la toma y se veía así, como una película. Se me veían precioso. los mocos acá. Sí, y total que trabajé en ese corto y el productor y uno de mis maestros me dijeron, no, güey, pero es que si quieres hacer películas, pues no, tienes que empezar desde abajo, güey. Tienes que empezar cargando cables, porque si no, no se puede. Sí. Así me dijeron. Y es toda una ciencia cargar cables, ¿no Claro, creen? Sí, no, man. claro. Hay un chingo de tipos de cable que se utilizan en el cine. Un chingo de Definitivo. todo, de audio, de video, güey, de iluminación, ay, no mames. Y tiene su ciencia y tiene su, hasta cierto punto, arte trabajar en ese departamento cargando cables, porque siempre se usa como un término despectivo. Si no hay alguien que cargue cables, no hay cine, güey. O sea, pues claro que se tiene que hacer, ¿no? Sí, pues Sindicato de cables. es una buena pierna de toda la industria. Claro. Ujú. Que tiene su carrera, créanme, tiene Claro, su carrera y ajá. maestría. Es un pedo, güey. Y total que me dijeron eso y yo dije, no, ni madres, porque yo ya estoy viendo qué es lo que, No, para ni lo que verga. soy bueno. No, ni mergas, yo quiero escribir. Sí, pues yo no soy bueno para eso. Yo no soy bueno cargando cables. O sea, verdaderamente, por ejemplo, llevé la clase de fotografía y pues, tengo pulso de borracho. O sea, la neta no
supongo que podría desarrollar la habilidad, pero no la tengo nata, ¿sabes cómo? Sí la puedes desarrollar, pero no, igual tiene su limitante. O sea, exacto. por más que practiques el pulso, pues, es tu sistema nervioso. O sea, tendrías que operarte, yo creo, para que dejes de temblar menos. Exacto. Entonces, hay técnicas de respiración. O sea, empiezas a grabar y es como que pausas la respiración unos segundos o te apoyas en cierta posición y es como que deja de temblar un pequeño lapso, ¿no? y ya tienes esa toma. Esa toma y luego ya. Otra vez. tiembla. Sí, ajá, sí. Sí. Tiene sus técnicas. Y total que pues yo les dije, no, ni madres, o sea, yo no puedo empezar cargando cables, o sea, eso no es lo mío definitivamente. Y también llevé en ese momento la materia de actuación, introducción a la actuación para cine, y se podría decir que fue la materia en la que más o menos recibí feedback positivo, ¿no? Que mis compañeros me dijeron, oye, actúas chido, deberías de seguirle a este rollo. Entonces fue cuando se me prendió el foquito un poquito de, pues por aquí le puedo empezar. Entonces, sí es desde abajo hasta cierto punto, porque pues ser actor es hacer casting, es buscar proyectos que te aprueben para esos proyectos, que te meten personaje. Y tú no tienes nada que ver con el proceso creativo de la producción, ¿no? Realmente nada más estás ahí, interpretas un personaje como te lo pide el director y ya, es mucho lo que haces, porque sin actores no hay película y no hay obra de teatro, pero a final de cuentas pues sí es una especie de empezar desde abajo, ¿no? Y dije, bueno, pues entonces por ahí me voy. Yo me encerraba en mi cuarto a actuar las escenitas que dibujaba, pues voy a empezar a hacerlo de manera profesional. y ya, empecé a agarrar por ese caminito y por ahí me fui metiendo. En ese momento me tuve que regresar aquí a Chihuahua. Ya no, por cuestiones familiares y además de trabajo, porque en ese momento cerró las oficinas, la empresa en la que estaba trabajando. No cerró la empresa porque seguíamos trabajando desde casa, home office, pero ya no había las oficinas físicas. Entonces, pues dije, bueno, me voy a regresar unos meses a Chihuahua, voy a ahorrar un poquito y me voy a ir a Ciudad de México. Esa era mi tirada en aquel entonces. Y así lo hice. Entonces me regresé aquí a Chihuahua y dije, bueno, pero si voy a estar 2, 3, 6 meses, los meses que sea aquí, voy a seguirle a lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces empecé a buscar escuelas de cine. No había. Cursos de cine. No había. Finalmente terminé encontrando un curso de actuación que, si te pones a pensar, también hay muy pocos. Hay muchas escuelas y talleres de teatro que te enseñan a hacer teatro, pero así que se enfoque en actuación, independientemente de si es para teatro, cine, televisión, no hay muchas opciones, o al menos no claras, publicitadas así específicamente. ¿Hay mucha diferencia entre un actor de teatro y otro de cine? Sí. 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 Dicen que quien logra ser actor en teatro la arma en cualquiera de los tres. ¿Por qué? Porque realmente ser actor en teatro requiere una disciplina muy, muy específica, porque tienes que estar en el teatro, a diferencia de en el cine, no hay un editor. Entonces la edición es un trabajo conjunto entre la persona que está iluminando, la persona que está poniendo el sonido y los actores que están actuando en ese momento. Sí, entonces la responsabilidad se podría decir que es un poco más grande, porque nosotros tenemos que llevar el ritmo marcado por el director para que el producto final y la edición de la obra de teatro sea el adecuado, ¿no? Así como en una película, tú te puedes sentar, ya grabaste el material y le dices, no, aquí le voy a dar un poquito de aire para que se escuche un poquito más dramático el texto que va a decir el actor, ¿no? Yeah. Porque tengo este pedacito extra. En teatro no se puede. Si no lo haces con esa pausa dramática, pues no sale y punto. Sí, pues es mucho más marcado un trazo en teatro. Exacto. Y tienes que controlar muy bien tu voz, tienes que controlar muy bien tu cuerpo. Entonces son muchas cosas que a final de cuentas, si tienes esas herramientas y luego te ponen a actuar en una película, te va a resultar un trabajo mucho más fácil, porque te van a pedir que estés en tu marca, por ejemplo, ¿no? Y en el teatro ya sabes que tienes que estar en esa marca para que la luz te llegue perfectamente bien, ¿no? Digo, no significa que los actores que empiezan en cine no puedan hacer teatro. Sin embargo, creo que tenemos como que ese set de herramientitas extra que son muy útiles a la hora de actuar. Aunque cuando pasas al cine, pues sí tienes la
normalmente los directores de cine te piden que bajes mucho tu ¿cómo se llama? Válgame, se me fue. Tu tono, tu expresión facial, incluso tu expresión corporal. Porque en la cámara, pues obviamente que si la tienes aquí cerquita, pues se va a ver gigantesco todos los movimientos. Sí, o sea, hagan, ¿no? Algo que yo he notado es, por ejemplo, en el cine, el director tiene el poder de contar la historia al que la va a ver mediante la cámara, ¿no? O sea, si quiere que remarcara un puño, pues remarcando un puño o cosillas así. Y en el teatro es más trabajo de actor público. O sea, ¿sí me explico? Sí. Es como que también me ha tocado ver que algunos, por ejemplo, actores de teatro, cuando pasó todo esto de la pandemia, les costaba actuar frente a una cámara porque estaban acostumbrados a actuar y sentir a un espectador. Entonces es como que era, oye, no, pues actuale a la cámara, ¿no? Claro. Porque era como un híbrido entre cine y teatro, que no es un híbrido porque son ramas diferentísimas, güey. Pero sí estaban como en el limbo de cómo hago que el actor me entienda para poderlo grabar y que él se sienta cómodo él y que logremos el resultado, ¿no? Claro. Entonces, ese es el verdadero reto de, por ejemplo, grabar teatro. No es tanto cómo lo vas a grabar, porque puedes poner una cámara, equilibrar colores, lo que tú quieras, pero es como que, ok, ¿cómo logro que la persona que lo vaya a ver se sienta en el teatro y el actor sienta que está en el teatro frente a una persona? Claro. Sin que note que es una cámara. O sea, eso es como que, oye. Claro, sí. Ahí. Luego vamos a sacar un libro, amigos. Sí, es todo un tema, la verdad. Y te digo, yo creo que, o sea, se dice eso, que el actor de teatro puede armarla en cualquiera de las tres, pero no es tan fácil. O sea, tampoco no es así como que, ya eres actor de teatro y fácil te avientas un cortometraje. No, porque tienes que adaptar mucho tu tono y tu estilo de actuación dependiendo del proyecto en el que estás trabajando. Son lenguajes diferentes. Que también, por ejemplo, hay cine muy teatral. O sea, realmente, por ejemplo, una película de Wes Anderson te va a exigir que tu actuación sea más teatral que un cortometraje en el cual te pidan que todo sea muy, muy sobrio y muy orgánico y muy... Un musical, ¿no? Claro, hay muchas... Pero si te fijas, ahí es... Siento que, por ejemplo, un musical sí es más teatral que o sea, aunque sea película, ¿sí me explico? Sí. Inclusive hasta los escenarios los hacen así, ahí andan, se ven las cámaras, los de tramoya, acá, bajan. O sea, sí es como que una esencia más teatral. Claro. Por eso siento que sí se adapta al video. Totalmente. Sí, la gente que decía es que no podemos grabar el teatro. Güey, sí lo han estado haciendo durante muchos años en el cine. O sea, básicamente están haciendo eso, grabar teatro. Nada más que pues es cuestión de hacer ese conecte, ¿no? Entre las dos, las dos cosas. De romper la pared, pero no salirte tanto. O sea, porque si te vas muy allá, se puede volver un documental. Sí, también. Es cierto. Y llegaste al teatro, entonces, te dijeron, eres bueno para actuar. Comenzaste a actuar. ¿Aquí en Chihuahua o allá en Monterrey? Comencé a actuar en Monterrey. En Monterrey empecé a hacer cortometrajes. Pero cuando entró el teatro en mi vida, realmente fue aquí en Chihuahua, porque empecé a estudiar en esa escuela de actuación. Y por supuesto que aunque nos estaban enseñando actuación para las tres vertientes, a final de cuentas el examen final del semestre pues era una obra de teatro, ¿no? Teníamos que hacer una obra y fue ahí cuando conocí el poder del teatro, como lo mencionabas ahorita, que es una comunión entre el actor y el público. ¿Cómo se llamaba esa obra? Yo, la primera obra profesional, se podría decir, en la que estuve, se llama Solo Abrázame, que de hecho todavía está vigente, todavía este año estuvo presentándose, que era la historia de una pareja, un chico y una chica de 20 y tantos años de edad, que cuenta la historia de su relación, pero se cuenta de manera no lineal. Vamos contando, empezamos con el final y luego nos saltamos al principio y luego en medio, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, la verdad es, hijo de su madre. O sea, como actor, empezar con esa pinche obra sí fue como, no mames, o sea, no se puede, está bien, cabrón. Fue bien difícil y ahí tuve mucho la ayuda del director,
Javier Cano, que él era el maestro de este centro de actuación que se llamaba XK Acting Room, ya no existe. Pues para aprender las bases del teatro realmente. Y que a final de cuentas era una obra de teatro que se presentaba no en un teatro, sino en un espacio, en un foro alternativo, que por cierto estaba súper chiquitito, no era mucho más grande que este lugar en el que estamos. Cabían 60 personas como sardinas, pegaditas unas a las otras. Ah, sí me acuerdo. Y pegaditas de que casi que si se te salía el moco, le caía en la mano al que estaba en primera fila porque estaba bien cerquita. Y luego tener que gritar, ¡no! Chisauna, güey, ahí, güey, Dios santo, güey. Sí, fue una locura empezar con esa obra, pero pues obviamente me dio muchísimas tablas, ¿no? Empezar de esa manera, porque incluso ya después, cuando tuve la oportunidad de ya presentarme como actor en un teatro, se sentía comodísimo presentarte en el Teatro de los Héroes y tener al público allá a no sé cuántos metros. Era como, ay, yo estoy aquí solo. ¿No? Poder susurrar y que te escuchen. Huevo. La caja está, el teatro está diseñado para eso. Sí. O sea, que eso es otro conflicto cuando lo grabas también, el audio. Grabar audio en teatro es complicado, amigos. Como grabar en misa. Como grabar en misa. Ajá, las iglesias también tienen el mismo diseño. Ah, claro. Para que el sacerdote o la persona que va a estar ahí lo escuchen hasta allá, güey, bien lejos, güey. Ah, sí. Entonces, pues imagínate hacer un ruidito y... Sí, pues total que así empezó mi carrera como actor y afortunadamente ahí tuve la oportunidad. En esa escuela también se ponían algunos ejercicios en los cuales nos enseñaban más o menos a dirigir y a escribir no tanto, pero había ejercicios en los cuales teníamos que escribir nosotros, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí tuve la oportunidad de presentar un texto mío, muy, muy cortitito, así de 5 minutos creo que duraba. Lo presentamos y fue así como de los que gustaron más se presentaba nada más entre alumnos, era como un ejercicio, uh-huh. Pero fue de lo que más gustó. Y gracias a eso, a que, la gente empezó a conocerme, ¿no? Así de que, pues aquí este güey es un actor ahí decente. Y además, pues escribe ahí más o menos, ¿no? Entonces ya empecé a agarrar como la confianza de varias personitas que a final de cuentas me ayudaron a dar ese brinco a ya no solamente actuar, sino ya estar involucrada en decisiones creativas. Una amiga muy querida que se llama Cristal Vega me animó mucho y me dijo, pues es que tú escribes chido, vamos a presentar algo que tú escribas. Algo cortito acá funcional y que nos dé a conocer en Chihuahua, ¿no? Uh-huh. Y afortunadamente en ese momento se abrió una convocatoria de teatro, como teatro en corto, que estuvo muy popular y sigue siendo bastante popular en muchos lugares. Aquí en Chihuahua está Teatro Breve, por ejemplo. En Ciudad de México está teatro en corto, literalmente, así se llama, y hay muchas variantes. Y ya, pues envié mi texto, que era un texto que originalmente yo había escrito para que fuera un cortometraje, lo adapté un poquito para que fuera más teatral y lo mandé a la convocatoria y quedó y pues lo estrenamos. Fue una colaboración así, yo dirigía, producía, actuaba, pues todo. Yo mismo me regañaba. Sí. Y tenía una actriz que era Cristal Vega y posteriormente se unió otra actriz que es Priscila Quiñones, uh-huh. Que no hemos dejado de trabajar desde ese momento. Saludos, Priscila. Saludos, Pris. Te amamos. Y ya, trabajamos la obra entre los tres. Fue una chinga. Era una obra de 15, en ese momento duraba casi media hora. Ya después la recorté y duraba 15 minutos. Pero fue una chinga, pero fue funcional, la verdad. Nos fue chido con el público y fue como una introducción a lo que podía hacer. De esa obra, por ejemplo, ¿nace la idea de hacer 20 y tantos teatro o eso fue todavía posterior? Sí, fue gracias a esa obra. De hecho, esa obra literalmente se llamaba 20 y tantos. Se llama 20 y tantos. Okay. Que de hecho ustedes la grabaron. Yo sí sé de qué se trata, amigos. Allá. Y total que la hicimos, tuvo éxito y fue como, si ya tuvo éxito esto, entonces tenemos que quedarnos, tenemos que seguir trabajando. Y fue cuando surgió la idea de constituir esta compañía que se llamara 20 y tantos. ¿El nombre tú se lo pusiste o cómo se les ocurrió? Se lo puse literalmente porque la obra era popular, ¿no? Entonces, en ese momento estaba caliente la obra, la gente la ubicaba,
les gustaba. Entonces yo dije, pues de aquí soy. Le pongo ese para que ya sea marca de nuestros productos, ¿no? Okay. ¿Y por qué el nombre también? O sea, ¿de dónde salió el nombre para la obra? Para la obra. O sea, pues sí conozco la obra, la grabamos y todo ese show, pero... Sí, como una relación más directa. ¿De dónde se ocurrió decirle esto? Esta se llama 20 y tantos. Básicamente me di cuenta de que todo lo que estaba escribiendo en ese momento, porque yo tenía 20 y tantos años de edad, estaba muy enfocado en los problemas de esa edad y la crisis que te da en esos años, ¿no? Porque pues hay una crisis de los 40, me parece, pero hay otra. ¿Qué? ¿Me dices que voy a vivir otra hay crisis de los 25. Maldita sea, güey. Entonces sí, todo lo que se platicaba en esa hora tenía que ver con la crisis de los 25, de qué es lo que realmente quiero hacer. Ya estudié mi carrera, pero esto es lo que quiero hacer toda mi vida. Y quiero tener una pareja estable o quiero tener sexo nada más sin compromiso. Todas esas interrogantes que te salen y dices, madres, o sea, yo pensé que ya tendría mi vida resuelta ahorita y ni madres, ¿no? Ingenuos. Entonces todo lo que empecé a escribir en ese momento iba relacionado con esa crisis. Y dije, pues vamos a enfocarnos en esto, que es lo que está funcionando ahorita, que es para lo que yo soy más funcional, porque estoy escribiendo pues, hasta cierto punto honestamente de todas mis experiencias y de lo que siento. Y ya, por eso nos fuimos por ese nombre. Por el nombre, ok. Y de ahí entonces ya empiezas con la compañía, tantos. Estabas antes de esto también trabajando en otros procesos creativos, porque ya acabas de salir de la escuela, ¿no? Del diplomado. Sí. Entonces, a la parte que llevabas la compañía, ¿qué otras cosas estabas desarrollando? Uy, la verdad, en esos años sí era muchísimo trabajo, afortunadamente. Aunque llevo poquitos años en el teatro, he tenido la fortuna de que proyectos no han faltado nunca. Entonces, en ese entonces sí era demasiado el trabajo. Me acuerdo que estaba en una compañía de teatro infantil donde teníamos funciones, un chingo de funciones. Prácticamente diario teníamos funciones en las mañanas en las escuelas. Llevábamos las obras a las escuelas. También estaba colaborando. Llegó un punto en el cual yo estaba trabajando en 5 obras de teatro al mismo tiempo. Entre que dirigía algunas, actuaba en otras, ¿no? Entonces, sí fue muchísimo aprendizaje. Sí, sin eso, la neta, no ni de chiste sabría todo lo que he aprendido hasta ahorita, que me falta mucho para aprender, pero ahí la llevo. Y también aprendí que estar en 5 proyectos al mismo tiempo no es tan funcional, porque no le das, sobre todo si estás dirigiendo un proyecto, yo creo que tienes que ponerle toda tu atención a ese proyecto. En ese momento te tienes que enfocar totalmente en lo que estás dirigiendo, porque tienes que entender la historia de pe a pa, tanto superficial como profundamente. Tienes que entender a cada uno de los personajes y eso lleva un chingo de tiempo y un chingo de análisis, no nada más tú como director, sino también con los actores que estás preparando para que trabajen esa apuesta. Entonces, sí, a raíz de ese tiempo en el que tuve mucho trabajo, dije, no, pues me tengo que enfocar, tengo que saber qué proyectos elegir y dedicarle todas mis ganas y todo mi tiempo a ese proyecto. Si estás nada más actuando en varios proyectos, pues todavía es factible, sobre todo si tienes mucho tiempo. Si te dedicas 100% a eso, pues sí es factible que estés en varios proyectos. Pero no tantos. La neta, sí es algo a lo que se le tiene que tener respeto. Luego se llega a un punto en el cual te diviertes tanto haciéndolo que parece que estás jugando todo el tiempo y no, estás trabajando. Estás jugando en el trabajo porque tienes que jugar, pero es trabajo. Entonces tienes que tenerle mucho respeto a lo que estás trabajando. El proceso para hacer una obra de teatro, ¿cuál es? O sea, inicias primero buscando al dramaturgo, en este caso puede ser tú, pero ¿qué es primero escribir? ¿Cuál es todo ese proceso? ¿Cómo llegas a la puesta en escena? Pues es un proceso, se podría decir similar al del cine. Realmente es empezar con una idea. De la idea te vas a buscar terminar un texto, que ahí es donde se empieza a diferenciar un poquito, porque hay obras de teatro que trabajan el texto ya con actores, ¿no? Por ejemplo, hay unas obras experimentales que buscan
que el texto sea creado a partir de las experiencias que tienen los actores y los personajes ya en los ensayos. Pero lo más convencional es que se cree un texto, que el dramaturgo escriba, luego que se busque si a un productor le interesa producir ese texto, que busque a un director. Ya teniendo un director, pues entonces empieza a armarse el cuerpo creativo de los creativos y se empieza a hacer el casting de los actores que hagan match con cada uno de los papeles. Se podría decir que es toda la etapa de preproducción. Comienzan los ensayos, chingamadral de ensayos, y a la par de los ensayos empieza a trabajar toda la escenografía, la utilería, los vestuarios, el diseño de maquillaje, de peinados, etcétera. Todos los creativos van trabajando a la par de los ensayos para que comiencen los ensayos generales, en los cuales ya todas esas áreas que estuvieron trabajando durante mucho tiempo por separado, unidos obviamente por juntas de producción y demás, se junten ya en el montaje como tal. Okay. Y luego pues ya viene el estreno. Regularmente, por ejemplo, en Ciudad de México, pues es muy común que desde un principio ya se tenga designado cuál va a ser el teatro y cuáles van a ser las fechas de la temporada que se va a tener para abrir una obra de teatro. Aquí en Chihuahua es un poquito difícil porque pues no es una industria realmente el teatro todavía aquí. O sea, hay muy pocos foros independientes. Que entonces, por cierto, yo estoy muy contento de que este año yo creo que tenemos mucho auge en foros independientes. Cada vez se abren más y más foritos. Sí, se acaba de abrir la bodega, ¿no? La bodega se reabrió, que ya estaba abierta antes, pero ahora ya se renovó, ¿no? Ajá. Está precioso. De hecho, fui a ver una obra de teatro y les quedó bien bonito. Un lugar chiquitito. Súper chiquitito. Sí, para 30 personas, pero es un teatrito mini. Está bien padre. Sí, tiene asientitos. Butacas, sí. Sí, se agradece mucho que haya butaquitas. Sí, por favor. Porque sí, o sea, por ejemplo, aquí en Chihuahua los grandes teatros, o sea, de los Héroes, el Fernando Saavedra y el de la Ciudad, son los tres más grandes, y todo se lleva toda una burocracia de por medio para la solicitud. O sea, lleva mucho trabajo encima. Entonces, cuando tienes, a lo mejor para compañías que apenas están empezando y tienen sus primeras inicios, que tengan también varios foros independientes donde presentarse y hacer pruebas y demás, pues eso está súper genial. Eso que dijiste, por ejemplo, hacer pruebas es esencial. En México, en Ciudad de México y en otros lugares donde se hace teatro profesional, se trabajan lo que son los previos, ¿sí? Una obra de teatro empieza con previews. En Broadway empiezan con previews, donde el costo del boleto es menor porque precisamente la obra ya está lista para presentarse, pero falta la última etapa, que es conocer la reacción del público a todo eso que se está trabajando. Sí, apenas recientemente de hecho, no, pues, y eso ni siquiera lo acabo de ver recientemente, que se hace ese tipo de cosas, porque pues para la gente que nos conoce y que sabe tu trabajo y todo eso, pues tenemos casi un año ya de conocernos, de haber hecho las grabaciones de 20 y tantos, Desaparecemos y Mañana es el fin del mundo, de la compañía. Sí. Pero también a la par nos hemos involucrado con otras compañías, y fue como en la pandemia, a grabar esas obras que ya estaban de alguna manera masticadas, ¿no? Ya las llevaban. Pero recientemente que ya se está viendo nuevas funciones que se acaban de estrenar y que están haciendo pruebas. Esa de que un preestreno con gente invitada muy específica para saber qué onda, ¿no? O lecturas, ¿no? Que invitan hacia personas. Lecturas también. Lecturas dramatizadas. Pero son personas que van desde el principio del proceso, ¿no? O sea, esas personas acompañan al actor desde los ensayitos que empiezan ellos y dan como pues alguna opinión acerca del personaje, ¿no? Claro. Y luego de ahí ya se van hasta un ensayo, bueno, ensayos generales, luego una función para ver cómo funciona, y luego ahora sí ya el estreno. Exacto. Sí, sí, es todo un proceso. Sí, todo un proceso. Y aquí en Chihuahua muchas veces pues se busca saltar ese paso de los previos, ¿no? Porque pues, híjole, está cabrón ya conseguir un teatro para presentarte, y luego para que sean previos, pues no. Sí, es Tiene que ser el gran estreno para que jale a la gente y para que funcione y demás, ¿no? Sí. Pero pues es a lo que aspiramos, a llegar a esa oportunidad de tener los previos, y precisamente los foros
independientes te ofrecen esa posibilidad, ¿no? Ok, yo voy a estrenar mi obra en el Teatro de la Ciudad, pero la semana posterior voy a tener estas 3, 4 funciones como previos en La Bodega o en Foro 4 o en Panorama Arte o en Teatro Bárbaro, ¿no? Para ver cómo reaccionan las personas y que la función en el Teatro de la Ciudad ya sea el gran estreno, ya con todas las particularidades tomadas en cuenta, ¿no? Sí. Por ejemplo. Entonces, pues sí, me parece que los foros independientes están trayendo cosas muy, muy buenas para el Estado. Ya no necesitas presentarte en el teatro para hacer teatro y eso es buenísimo, porque aparte se abren otros tipos de espectáculos y de teatro que son un poco más íntimos, ¿no? Pues en sí, en general, ¿cuánto tiempo tienes con la compañía ya? ¿Tenías 20 tantos? Tenía 20 y tantos tengo años. como 20 y tantos con la compañía. No, empezó en 2017, 18, 19, 20, 21. Son 4 años. En Ok. mayo del año que entra cumpliríamos 5 años. Ujú. 5 años con la compañía, pues ya es... Sí, ya es algo. Y Es casi una carrera universitaria. Ándale. Ajá. Sí, ya nos vamos a graduar de la carrera. Apenas vamos a graduarnos de la carrera. Maldita sea. Por ejemplo, has llevado en esos 4 años, 4 años y medio la compañía. Ujú. A la par, ¿has estado también desarrollando o involucrado en otros trabajos muy Sí. relacionados a... Sí, afortunadamente también, digo, muchos trabajos artísticos, también trabajo con otras compañías, no es como que yo ya sea exclusivo de 20 y tantos teatros y ya no pueda trabajar en otros proyectos. Creo que aquí en Chihuahua no existe tanto eso. Hay compañías que sí son más apegadas y cerradas, pero en general creo que todos colaboramos en ciertos proyectos, ¿no? Pero aparte también tuve la oportunidad de brincarme a otra área que hasta cierto punto yo no sabía que existía, que era la de la gestión cultural, ¿no? Por ahí se abrieron las puertas en la Secretaría de Cultura. Estuve trabajando 3 años ahí y... Es una administración, ¿no? Ajá, ajá. Y bueno, no, realmente porque es de La gobierno, mitad, la gobierno mitad. del Estado, entonces Sí, pues fue la mitad. Ajá. Pero eso estuvo muy chido. También fue una experiencia bien interesante estar precisamente del otro lado, porque estamos acostumbrados como artistas a no, pues que nos apoye el gobierno, pinche gobierno que no nos apoya, no mames. Que me suda el culo. No tengo nada. La señora. Y tenemos mucho esa característica de que no, pues es que son bien desorganizados en gobierno, nunca hacen las cosas bien. Entonces, tener la oportunidad de estar del otro lado, pues te hace abrir mucho tu mente y darte cuenta de que pues está haciendo, las personas con las que tienes contacto en gobierno están haciendo, bueno, no puedo hablar por todos, ¿no? Pero por lo menos mi equipo de trabajo en aquel entonces, estábamos haciendo todo lo posible porque las cosas salieran tan bien para los artistas. O sea, siempre estábamos buscando el bien de los artistas y que sus funciones funcionaran, valga la redundancia, y que tuvieran la mayor calidad posible, ¿no? Que tuvieran un pago digno. Siempre se estaba buscando eso. Y a final de cuentas, pues no siempre es posible porque hay decisiones que se toman muy arriba. A final de cuentas es burocracia, ¿no? Entonces viene todo un proceso que hace las cosas más complicadas. Pero te digo, sí fue un proceso de enseñanza bien grande. El saber, gracias a eso aprendí mucho de gestión cultural, que es algo que no enseñan mucho o nada prácticamente Eso en la es escuela. puro callo y andar ahí. Es vender arte. Vender arte. Nadie te enseña. Todo el mundo te puede ofrecer de que yo te enseño a actuar y a producir y dirigir, pero prácticamente nadie te enseña a vender lo que produces. Ajá. Entonces es toda una ciencia también. Sí, estarte ya, o sea, cómo te enfrentas al mundo, ¿no? A que realmente te lo acepten. Sí, hablar con empresarios, ver Sí. proyectos, becas. Los trámites. Sí, es como que- Sí. Lidiar con Hacienda, porque tienes que lidiar con Hacienda para Todo trabajar el tus mundo tiene que proyectos. lidiar con eso. Sí. Maldita sea. Entonces, por ejemplo, ya le entraste a la actuada, Ujú. A a la gestión. dirección, a escribir, a gestionar. Ahorita, bueno, retomando, creo que esta cuestión de un poquito de tu etapa de actuación, Sí. también estás a punto de participar en una, como actor, no, o sea, volviste, ya después de qué tanto tiempo retomaste estar tú enfrente actuando.
Creo que la última función que tuve como actor fue en enero del 2020, antes de que empezara la pandemia. Entonces ya iban a ser casi 2 años de que no actuaba. La verdad sí fue, sí fue algo. O sea, de verdad, yo sí ya me sentía empolvado. Aquí sale el flyer, que es el ornitorrinco. El ornitorrinco, sí. Sí, el ornitorrinco es una puesta en escena muy divertida. La verdad, estoy muy agradecido con Ernesto Medina, que es quien me invitó al proyecto y quien está dirigiendo. Que anduvo visitándonos también hace rato. ¿También? Sí, Qué chido. Sí, qué raro. Qué raro. Sí, entonces está muy cool volver a eso, porque yo verdaderamente estaba tan enfocado en mis proyectos como director y como escritor que veía como muy, muy difícil volver a actuar, a menos que un proyecto realmente me llenara bien, ¿no? Entonces ese proyecto ya lo habíamos comenzado hace varios años, nunca había podido ver la luz del día. Hicimos unas lecturas, pero nunca lo montamos. Entonces ahora que me invitó, que ya se dio la oportunidad de tener una presentación ya bien montada, luego le dije que sí, y va, pues para quitarme la espinita de hacer ese personaje, porque es muy divertida, la verdad. La obra está muy chida y te pone algunos cuestionamientos muy interesantes sobre la sexualidad, precisamente. ¿Cuándo se presenta el 1 de diciembre? El Ornitorrinco se presenta el 9 de diciembre en el Teatro de la Ciudad. Ok, porque sí, para que la gente que ya vaya a ver este capítulo, pues tienen chance de comprar sus boletos, ¿no? Sí, también. Y también va a estar Desaparecemos en el Teatro de la Ciudad. Ok. ¿Qué más viene para Veintitantos? Ahora que, bueno, aparte de Desaparecemos. Es una obra bonita que está larga. Está larga. Sí, está larga. Sí. Los editores de esa producción lo sabrán. Fue muy criminal haber editado todo eso, pero sí, o sea, salió. ¿Fue la primera que pues, grabamos? Fue la segunda, 2 horas, que las grabaciones duramos, que 12 o como 15 horas. 15 horas. En el teatro, no mames, güey. Pero aprendimos un chorro ahí. Híjole, eso... De ahí aprendimos bien cabrón, güey. Cosas ahí. Sí, todos. Yo creo que todos aprendimos ahí un chingo. Sí, para que vayan a ver. Entonces Desaparecemos. No sé si quieras contar un poquito de ambas funciones, como una breve descripción para que la... Sí, claro. Con Veintitantos Teatro pues vamos a estar presentando Desaparecemos, que es la última producción de la compañía. Es una obra que trata sobre 3 amigos, 2 chicos y una chica, que regresan a su pueblo natal después de descubrir una carta firmada por su mejor amigo, Eric, quien desapareció 15 años atrás. Entonces es como la interrogante principal de la obra, ¿no? Caray, pues sí desapareció. Entonces, ¿ya volvió? ¿Está vivo? O sea, ¿o qué es lo que está pasando, no? Entonces es una obra, está bonita, hay gente que se echa su lagrimita viéndola, ¿no? Porque pues toca temas muy sensibles. Y pues es un drama combinado con misterio. Nos ha ido chingón con la obra, la verdad. Pues ya tuvimos la oportunidad de presentarla también en un foro de Ciudad de México de manera virtual, gracias a la pandemia, las cosas buenas que trajo la pandemia, con la grabación que hicieron ustedes precisamente. Y ahora estamos en un festival enfocado en la comunidad LGBT. Es la asociación Movimiento Igualitario, lo está organizando, y es el 8º Festival Cultural DiversiFest. Entonces formamos parte de este festival. Tendremos la oportunidad de presentarnos en el Teatro de la Ciudad, que es una función que ya teníamos pendiente desde hace un chorro de tiempo. Entonces afortunadamente ya podremos tenerla. Vamos a estar el 2 de diciembre a las 7 de la tarde. Entonces ahorita ya están los boletos en taquilla. En taquilla. Taquilla. Un pequeño breve publicitario. Para que vayan a verla. Échenle más, hombre. Sí, que de hecho también ahí podrán ver el trabajo de Trompeta Films, porque es una obra que tiene breves intervenciones cinematográficas. Sí. Entonces, unas grabaciones previas. Sí. Les voy a poner un clip aquí donde estoy grabando una de las escenas corriendo tras los lepes, güey. Verga, cómo me cansé, güey. Sí, estuvo chido. Creo que fue lo primerito que grabamos, ¿no? Sí, iba aterrizando literal, venía de Puebla. Ajá. Y era ahí en corto del aeropuerto, ¿te acuerdas? Sí. Y de ahí del aeropuerto me pasé para allá. No mames, eso yo no lo sabía. Llegué con el equipo y todo. Sí. O sea, como fui un día y medio, bueno, pues 2 días prácticamente. Ajá. Pues llevaba todo en mi mochila, o sea, ni siquiera traía maletas.
Wow. Entonces fui, regresé y ahí mero llegué. Y... Que también te tocó los estragos de la producción que te cortaste, ¿no? En el me río. metí en el río. De hecho, ahí van a estar saliendo en la pantalla. Por ahí los debe tener Félix. Sí. Me metí en un río y había como una botella de vidrio, ajá, y la pisé y luego yo... Y luego, espérenme, me corté y luego los niños ahí también descalzos y yo, sí. Hay vidrios y los otros, ¿qué? Y luego yo, estoy bien, no pasa nada. Pero no solté la cámara, eso es profesionalismo. Profesionales. Claro. Y ahí andaba cogiendo. Pero... Lo bueno es que grabamos las escenas de correr, güey. Antes, sí. Simón. Sí, y luego cortarte en la planta del pie es bien escandaloso, o sea. Un chingo de sangre. Así parecía que me iba a morir y luego duró un chorro en sanar, güey, porque todo el tiempo estás pisando. Sí, y es como que, sí. No se corten en la planta del pie, amigos, no, es feo. Sí, es muy feo. Hablando de las desgracias de Sergio. Cálmate, ponte el collarín, güey. Una de tantas, sí. Una de tantas, ponte el collarín. En fin, la hipotenusa. Estás acá con esta función de que ya se van a estrenar y a presentar ahora sí ya con público. O sea, ya estamos unos cuantos meses, si no me equivoco, desde septiembre. En septiembre ya fue cuando empezó medio a ponerse ya la posibilidad de que haya público. Sí, en agosto tuvimos presentaciones en Teatro Bárbaro, precisamente. Ajá. Entonces ya. Poquito. Entonces, ¿qué se siente de nuevo tener público? No, estuvo hermoso. Esas funciones que tuvimos en Teatro Bárbaro, a pesar de que teníamos cupo limitado, porque pues todavía estaban las restricciones de la pandemia. De hecho, siguen las restricciones. Sí. Fue bien bonito. Fue bien bonito tener esa temporada, que los actores y las actrices tuvieran la oportunidad de presentarse de nuevo frente a público. Todos estábamos muy, muy contentos. Porque además fue una oportunidad de crecimiento. Esta obra la estrenamos días antes de la pandemia y ya no la habíamos podido volver a presentar, más que la versión que grabamos, la versión virtual. De hecho, esas presentaciones se presentaron en híbrido, ¿no? En presencial y en virtual. Sí, también. Sí, ¿verdad? Sí, podían verla de las dos maneras, dependiendo de lo que quisieran. Y no, estuvo bien chido. Crecimos mucho, la obra creció mucho. También tuvimos oportunidad de corregir muchos detalles técnicos que teníamos. Entonces ahorita creo que ya la obra está en otro nivel distinto al que estaba originalmente el año pasado que estrenamos, ¿no? Está bien chingón. Y pues posteriormente tenemos la función del Ornitorrinco el 9 de diciembre también ahí en el Teatro de la Ciudad. Y ahí me toca actuar. Ahí sí yo no tengo input de ninguna manera. ¿Para ti qué ha sido el teatro, a fin de cuentas, en estos 4 años y medio, casi 5 años? O sea que si bien a ti te gustaba el cine o te sigue gustando el cine y todo, pero el teatro, ¿qué significó para ti en tu vida? O sea que... Se podría decir que hasta cierto punto se escucharía muy dramático, pero casi en mi caso me salvó la vida. Hasta cierto punto es como descubrir que no estás solo. Hay un autor de un dramaturgo muy famoso, que decía que él hacía y escribía teatro para no estar solo. Y eso a mí me llegó mucho porque es como, pues sí es cierto, porque cada proyecto teatral que haces, creas una pequeña familia. Y está bien chido porque es una familia a la que los unen no la sangre y no la biología, sino realmente el gusto por hacer teatro, ¿no? Por el gusto por hacer el mismo tipo de cosas. Y eso, la verdad, a mí me rodea de mucha felicidad estar rodeado de gente que le emocione hacer teatro, que le emocione ser actor, actriz, artista, productor, lo que tú quieras. Y está bien chido. O sea, me imagino que en cualquier trabajo pasa algo similar, porque pues a final de cuentas se busca trabajar en cosas que te llamen la atención, ¿no? Y que te guste. Entonces, para mí, haber encontrado ese lugar, o sea, finalmente ya me siento en mi lugar. Durante mucho tiempo de mi vida, pues, como les dije, me sentía fuera de ritmo, ¿no? Yo que estaba en un lugar en el que no debía estar o que no era mi lugar. Y ahora me siento que encajo perfecto aquí.
tanto en teatro como haciendo proyectos de cine, los poquitos de televisión que he hecho, siempre se siente como una familia y se siente muy, muy bonito hacerlo, la verdad. Y con como digamos, como tu... bueno, no sé, depende mucho de los directores y los dramaturgos y todo, pero por ejemplo dicen, bueno, el teatro está para llegar y poner algo ahí. Ajá. O sea, tú nos decía ahí Luis Bizarro en una ocasión, ¿no? Uh-huh. Tú pones una puesta en escena y el público puede que vaya y el público va a... Cada cabeza es diferente, o sea, no vas a tener el mismo impacto. Unos pueden decidir tomar conciencia, otros pueden sensibilidad, otros pueden decir, no me gustó, estar en contra, pero tú no sabes, ¿no? Simplemente el teatro va y llega y pone algo ahí sobre la mesa, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo es esa cuestión de decirle al público, esto es lo que escribo? Uh-huh. Esto es el mensaje que quiero dar a conocer. Uh-huh. O simplemente es como sacas lo que hay dentro de ti, pero ya fuera de eso lo que llega a pasar con el público. Por el público, me desentiendo. Ajá. No, es bien loco, mira, precisamente hablando con Luis Bizarro una vez, me dijo que el teatro es un agente de cambio en potencia. Ajá. Que es como lo más importante de la existencia del teatro, ¿no? Y a final de cuentas, siempre se trata de escribir y producir cosas que te nazca, que te urja, como decía mi maestro de actuación, que te urja que salga, que te urja que suceda, ¿no? Yo no, hasta la fecha, yo no he escrito algo que realmente, bueno, sí he escrito muchas cosas, no, qué mentiroso, pero las cosas que últimamente he estado enfocando son cosas que realmente me urge comunicar, que salgan, que no se queden aquí embotelladas en donde sea que estén en mi cuerpo, sino que salgan, ¿sí? Desaparecemos es una historia que a mí me urgía contar porque tiene que ver mucho con mis traumas de la infancia, por ejemplo, que a final de cuentas, si son mis traumas, pueden ser tus traumas o los de Sergio o los de cualquier otra persona que vaya y vea la obra, ¿no? Entonces, siempre y cuando sea algo que venga desde aquí, tú no es necesario pensar en un mensaje o qué es lo que quieres lograr. Mientras salga de aquí, siempre va a haber la oportunidad de que la persona conecte, que el público conecte y que haya un cambio. De cualquier manera, hasta tan simple como cambio de ánimo, ¿no? Si vas todo agüitado y vas a ver el teatro y te divierte y ya te sientes un poquito mejor, ¿no? O ajá, sí, no sé. Es como casi de forma muy, muy sencilla. Es como, no sé, no voy a hacer una obra de teatro para cambiar el cambio climático, sino porque yo muy internamente me preocupo por el cambio climático y lo expreso a mi forma, ¿no? Sí. O sea, es verlo o te nace o simplemente te agarras de lo que esté popular o esté de moda. Sí, ¿no? o una crítica, ¿no? Social o algo así. Uh-huh. Hay gente que se dedica a hacer teatro agarrando así cositas que son populares y pues bueno, cada quien, ¿no? A mí lo que me ha funcionado es eso, agarrar cosas que vienen realmente desde adentro, que a mí me urja contar y platicar con la gente. Siempre eso no falla porque somos humanos y todos somos bien diferentes, pero a final de cuentas internamente funcionamos de manera muy similar. Entonces, eso que a mí me traumó o eso que a mí me preocupa, seguramente le preocupa a alguien más. Y es bien importante. Yo cuando crecí veía películas y antes decía que me dedicaba a esto porque las películas me dieron esa oportunidad de no sentirme solo o no sentirme único, ¿no? Porque podían pasar, no sé, por ejemplo, yo podía estar muy, muy triste por cierta situación X o Y y ver una película en la cual el personaje también se sentía de esa manera y entonces era como, no estoy solo, o sea, hay gente que está sufriendo las mismas cosas que yo y ya solo con eso ya te sientes un poquito mejor, ya te sientes parte de este mundo. Y es bien bonito lo que se logra. Yo tengo una otra pregunta relacionada respecto al teatro, porque es algo que apenas a mí me empezó lo empecé a notar en mí, de estar en tanto contacto con el teatro,
que te así... ¿Cómo se te...? Bueno, con ciertas obras que últimamente has estado saliendo, que es como susceptible, estar susceptible a... Ir con la mentalidad de ver. O sea, por ejemplo, que veo una obra y digo... Por ejemplo, vi una obra que grabamos ya hace casi un año y luego hace un par de semanas la volví a ver con otra compañía, otra dirección, otros actores, ¿no? Y dije... Ya sé cuál. A lo mejor y no me va a causar, ¿no? Y de repente, va agarrando el ritmo, y llega un punto y digo, sí, o sea... Sí, la energía es diferente. Lo lograron, la energía es diferente. Entonces, como que es esa cuestión de que siento que de repente, ante ciertas obras y todo ese show, estoy muy a flor de piel de a ver ahora qué. Claro. Pues la magia de ir experimentando el teatro, ¿no? Sí. O sea, las primeras veces que vas al teatro, pues como que te fijas más en la producción ¿no? De que, las luces o esto y aquello. Ya después de que le vas agarrando un poquito de ritmo al teatro y te pones a pensar, ¿no? ¿Por qué este actor está haciendo esto? ¿Por qué la escenotecnia, ¿no? Todo el conjunto ya del teatro en sí. Y lo empiezas a ver diferente, te empiezas a ser más sensible. Y como decía Yair, ¿no? O sea, te llevas algo que a lo mejor la persona que estaba sentada al lado de ti se llevó otra cosa. O sea, porque algo de lo que presentaron ahí le llegó más a esa persona que a ti, pero a ti te llegó otro tema, ¿no? O otro así. Entonces hay personas que mezclan como experiencias personales con una crítica social, o simplemente es teatro para niños que vayan relacionándose o primeras infancias, ¿no? Como Grupo Lunia, ¿se llaman? Lunia. Ajá, que tienen obras, o sea, yo no me imaginaba cómo sería una obra para edades de 0 a 6 meses. Y decía, verga, güey, ¿qué van a hacer, güey? Y pues se llama Apapacho la obra. Entonces, más que para los niños, te vas dando cuenta que es también para los papás en gran parte. O sea, los involucran y los van haciendo más sensibles a que trae a tu hijo a que conozca el teatro, el arte, que no todo... No todo es que sí es importante, ¿no? Las cuestiones matemáticas y todo este show, pero también hay gente artística y que también es matemática. Entonces, el arte al final de cuentas te va a sensibilizar a expresar. Entonces, puede ser alguien que sepa mucho de cuestiones técnicas, pero también eres una persona que sabe expresar cosas, ¿no? Y mezclas las cosas. Y... Claro. Al final del día va a ser eso. Pero sí se me hizo muy curioso. Yo viviendo mucho tiempo aquí en Chihuahua, que hasta hace poco realmente tuve un acercamiento más cercano, valga la redundancia, con el teatro, ¿no? O sea, funciones de 0 a 6 meses, adolescentes y adultos. Entonces, hay cosas que, no mames, o sea, puedes hasta entender un poco hasta tus abuelos en una función. Sí. Entonces es como que, yo cuando estaba más chavillo, este tema en específico me burlaba mucho de mis papás, ¿no? O sea, y ahora es como que, fuck, o sea, por ejemplo, cuando yo era niño, ¿no? De que me di cuenta de que, pues, a mí me dan mucho miedo las arañas, ¿no? Y era como que mi papá, pues, yo veía a mi papá y, pues, mi jefe se la rifa, ¿no? Y como si nada. Pero ya creces después y te das cuenta que tu papá también iba con el culo del mundo, güey. A chingarse esa araña o sacarla o cualquier cosa, ¿no? Sí. Pero, pues, es como, pues, la protección y todo esto. Claro. Pero así es igual el teatro, o sea, vas sacando cosas. Sí. Y el primer acercamiento artístico está bien chido y si lo intentan y falla, no hay pedo, ese es el chiste, seguir intentándolo hasta que encuentres algo por ahí, ¿no? Que dices, esto sí me late. Sí, definitivamente sí. Y es como tú dices, por ejemplo, es bien importante que las personas sepan que a través del arte uno puede expresar y sacar muchas cosas, ¿no? Porque al final de cuentas vivimos en un estado en el cual se dan lamentablemente muchos suicidios en gente joven y tiene mucho que ver con que hay muchas cosas muy embotelladas dentro y el arte te ayuda a eso. A mí me ha ayudado mucho,
Muchos artistas me han platicado que les ha ayudado. Entonces siempre hay maneras de lidiar con todo eso que traemos dentro, pero lo importante es sacarlo de una u otra manera. E incluso te ayuda, si tú no eres creador, si no eres artista, pero eres público del teatro, eso también te ayuda a sanar ciertas cosas y empezar a sacar todo eso que traes adentro, ¿no? O a identificar ciertas problemáticas, ¿no? También. Que eso también está chido, de que te sensibilizas con un tema y te das cuenta que a lo mejor tu hermano o tu vecino o algún amigo tiene cierta problemática, ¿no? E inclusive hasta lo puedes invitar. Oye, vamos al teatro. Sí. Porque también como que llegar de... Tú tienes ese, que es como que... No. Sí. Entonces, vamos al teatro y ve algo y tú sabes que se va a llevar un mensaje de algo. Sí. Entonces, esa es la magia de... Sí. Ya él lo va a interpretar a su manera, ¿no? Exacto, Sí, exacto. Manse vergas. No, pues ya. El maestro Sergio hablaba. Claro. Carrera trunca. Bueno, amigos, hijo, es 1 hora y media, güey. Sí, ya para cerrar el podcast, ¿cómo ves tú, no sé, no por decir años, pero sí a mediano y largo plazo, el desarrollo de tu carrera profesional y personal, con la compañía o otras cosas que realmente lo que te anda interesando? Uh-huh. Pues yo tengo como una meta, hablando de largo plazo, yo quiero lograr cierta estabilidad para las personas que trabajen en mi compañía, porque pues hasta ahorita son trabajos por proyecto, ¿no? Es lo que se logra, pero poder ofrecer esa estabilidad a todas las personas que trabajen en la compañía y que nos dediquemos realmente al 100% a hacer esto que tanto nos encanta, ¿no? Porque es difícil, hay que tomar en cuenta que vivimos en un país en el cual pues la economía es sumamente importante. No podemos simplemente desentendernos de que necesitamos dinero para sobrevivir, ¿no? Uh-huh. Entonces, a final de cuentas, eso sería un tema muy, muy importante que yo tengo así muy claro, que quisiera lograr tener esa estabilidad económica para todas las personas que trabajen en mis proyectos y en mi compañía, ¿no? Y a mediano plazo, pues hay cosas bien chidas que están surgiendo, en especial ahorita que estamos regresando de la pandemia, que todos los artistas estamos muy sensibilizados y estamos tratando de generar un vínculo entre nosotros y apoyarnos y publicitarnos unos entre otros, que era algo que se batallaba antes. Se me hace algo muy importante, entonces creo que es algo que hay que desarrollar, esa comunidad teatral o artística en general en Chihuahua, que se dé a conocer como eso, como una comunidad, ¿no? No sé, abrir esta página que sea el lugar donde la gente pueda consultar una cartelera completa de todas las obras de teatro, las películas, los cortometrajes regionales que se están presentando ahorita en Chihuahua, ¿no? Uh-huh. Ese tipo de cosas creo que van a ser bien útiles, porque una vez que logremos formar una comunidad bien unida, podemos empezar a crecer. Es el primer paso en una industria. Exacto. Sí. Entonces, ahorita no hay industria, hay que construirla. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros de nuevo platicando. No, es en vivo. Es la primera vez. Esto es totalmente en vivo. Porque, o sea, no están, no están en vivo. Me mandaron un mensaje pensando que... Ajá, sí. Y respóndelo. ¿Por qué estás respondiendo y aquí no te... es que fue por un elote. Cachados. No, es totalmente en vivo, amigos. Ustedes no se preocupen. Un saludo para Dalton. En este caso, no sé, vamos a poner todas las redes sociales de Veintitantos Teatro y pues esperando que en algún momento vuelvas para platicar todavía lo que sigue, ¿no? A ver si realmente estoy cumpliendo las metas que estoy diciendo. Sí, el otro año vamos a hacer un recuento de las cosas. A ver cómo va todo. No, amigos, bueno, perdón, muchas gracias por estar aquí. A ustedes. Pues haciéndoles la invitación, vayan al teatro, vayan a ver las funciones que se vienen el 9 y el 2 de diciembre. El 9 actúas tú, es el unicornio. Uh-huh. Sí, me parece. El ornitorrinco. El ornitorrinco, perdón. Casi, güey. Pues, ahí más o menos. Estuve muy cerca.
Y desaparecemos. Desaparecemos el 2. Allá en el Teatro de la Ciudad. Ok. Bueno, amigos, vayan. Bueno, nosotros vamos a tener que ir a ver al ornitorrinco porque no lo hemos visto. Pero pues ahí vamos a andar. Y pues nada, amigos. Pues algo más que agregar. Todo chido, pásenla bien. Ya se viene Navidad. Y mi cumpleaños. Sí. Mi cumpleaños va a haber sonidero. Bueno, amigos, nos vemos. Cuídense mucho. Pues nada, bye. Bye. Bye.